Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Estefanía. Mi nombre es Isaí Jonathan González Díaz. Voy a mostrar mi trabajo de proyecto integrado para el módulo 11. Le denominé la caja de Ana. Y bueno, pues voy a tratar de ser muy breve. Primeramente nos plantean el problema. Le voy a dar lectura. Y dice, Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclar, realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 70 por 35 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Nos pide escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos, que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, S igual a base por altura. Esta es la caja y estas son sus partes, con todo y medida. Aquí tenemos que sacar S5, que sería la suma de S1, S2, S3 y S4. Más bien, sí, será la multiplicación de estas, ¿no? La suma y la multiplicación. Entonces, por eso tenemos del lado derecho abajo los valores de S1 y S2 que son iguales. Después tenemos los valores de S3 y S4 que también son distintos, bueno, que son distintos pero iguales en paridad. Se hace la respectiva suma, ¿no? Eh, Se hace la respectiva multiplicación, perdón, y se suman ambos resultados para S1 y S2 y asimismo para S3 y S4. Entonces estos valores los sustituimos para S5 y los multiplicamos entre sí, así como se muestra en la imagen, ¿no?, del lado derecho de su pantalla. Entonces multiplicamos ambos valores, tal cual las reglas que nos han dicho, que nos han enseñado para la álgebra, comenzando primero por los signos, que es más, signo más 35 por más 70 nos da 2450. Y así sucesivamente. Más 35 por más, por menos 2x nos resulta en 2 por 7, digo 2 por 35, 70. Y pues le agregamos la x, ¿no? En fin, desarrollando toda la ecuación o la multiplicación, nos da un resultado de S5. S5 es igual a 2450 menos 2000 menos 210x más 4x al cuadrado. En la siguiente lámina nos pide escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Es decir, sumamos S1 más S2, los valores de S1 más S2, más los valores de S3 más S4, más los valores de S5. Sumamos todos, ¿no? Los valores de S5 son el resultado de la lámina anterior. Entonces, bueno, aquí S es igual a 70x menos 4x al cuadrado, ¿sí?, que sería la suma de S1 y S2, más 140x menos 4x al cuadrado, que sería la suma de S3 y S4, más 2450 menos 210x más 4x al cuadrado, que sería la suma de los anteriores y el resultado y la multiplicación, dando como resultante el S5. Entonces hacemos primero la agrupación ay, perdón, se me fue el nombre, pero hacemos la agrupación de términos.
y después la suma de términos, ¿no? Entonces, podemos ver que pues 70x más 140x menos 210x, si lo sumamos, nos da pues 0, ¿no? Después sumamos las x al cuadrado, que serían las siguientes, ¿no? Vamos haciendo la simplificación. Y bueno, el resultante pues nos da menos 4x al cuadrado. Y al final la expresión que andamos buscando sería s igual a 2450 menos 4x al cuadrado. Ahora, para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen es superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5 por la altura X. Nos dice, expresa la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Entonces tenemos que el volumen va a ser igual a S5 por X, ¿no? Entonces el volumen es igual a, haciendo el desglose, es igual a S5, que sería 2450 menos 210x más 4x al cuadrado por x, ¿no? Entonces vamos a multiplicar primeramente volumen por x y nos resulta en 2450x menos 210x al cuadrado, ahora al cuadrado, porque x por x pues nos da x cuadrado, igual más por más, ¿no? Nos da más x positivo más x más el signo positivo, nos da un signo positivo resultante, y 4x cuadrada por x nos da 4x cúbica. Y ahí tenemos, en la parte de abajo, tenemos la expresión para el volumen, la expresión algebraica para el volumen. Entonces tenemos tres expresiones, S5, S, que sería superficie, y volumen, ¿no? Ahí tenemos las tres expresiones que nos van a ayudar a resolver los siguientes problemas que nos plantean. En el inciso A nos pide, encuentra el volumen de la caja si su altura es de 6 centímetros. Entonces la expresión o la fórmula sería volumen es igual a volumen por x, ¿no? Entonces volumen, escribimos el resultado de volumen, la expresión de volumen, y la vamos a multiplicar por x, dándole a x un valor de 6, pues es la altura y es la incógnita que nos está dando, ¿no? Entonces multiplicamos 2400x por 6, es decir, 2400 por 6, después multiplicamos 210 por 6 al cuadrado, y también multiplicamos 4 por 6 al cubo. Nos resulta volumen es igual a 14.700 menos 7.560 más 860. Nos simplificamos todavía más, hacemos las restas. 14.700 menos 7.560 nos da 7.140 más 864, y el volumen encontrado si la altura es de 6 centímetros nos da volumen igual a 8.004. Supongo que son centímetros cúbicos. En la lámina B nos pide encontrar la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros, y más o menos procedemos de la siguiente manera. Ponemos que la superficie que queremos buscar no es igual a la superficie que ya tenemos por x. En este caso vamos a reemplazar x por 3 y tenemos que 2450 por 3 nos da 7350 menos 4 por 3 al cuadrado, sería 36, ¿no? 4 por 3 al cuadrado nos da 36, y encontramos la superficie, el volumen de la superficie, encontramos la superficie que nos da 7314. ¿Ok? Para la lámina C nos dice, si necesitamos que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura de la caja?
Entonces tenemos la fórmula de superficie, que es 2450 menos x, y aparte tenemos el nuevo valor, que es 1000 centímetros cuadrados, y quiere decir que 1000 es igual a 2450 menos 4x, ¿no? Entonces hacemos la sustitución de la ecuación lineal, ponemos los términos con valores de incógnitas de un lado, en este caso del lado izquierdo, y pasamos los valores que tienen solo números hacia el otro lado, ¿no? Entonces hacemos acá una resta de 1000 menos 2450, nos dice que 4x es igual a 1450. Vamos a tener que simplificar, a pasar el 4, a pasar a dividirlo. 1450 entre 4 nos da un resultado de 362,50, pero todavía tenemos que despejar el cuadrado de x. Entonces x cuadrada es igual a la raíz cuadrada de 362 para simplificar, 150, y la raíz cuadrada de 362,50 es igual a 19,03 centímetros. Entonces tenemos que el valor de x equivale a 19,03 centímetros. Para el inciso D, nos indica si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Del lado derecho, del lado izquierdo de la pantalla tenemos la superficie, la fórmula de la superficie, la expresión algebraica de la superficie, que vamos a multiplicar y a sustituir la x por 0. Hacemos la respectiva multiplicación. Es 2000, perdón, la respectiva, sí, eh, operación. Nos dice que es 2450 menos 4 por 0 al cuadrado. Entonces la superficie no se mueve para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es superficie es igual a 2450 menos 0 al cuadrado. Nos da un igual a 2450 centímetros al cuadrado. Y para el volumen pasa lo mismo. Le vamos a poner el valor a x por 0. Vamos a multiplicar el volumen por x, y x equivale a 0. Entonces volumen es igual a 2450 por 0 menos 210 por 0 más 4 por 0 al cubo. Entonces nos da un valor de 0,00 en volumen. Para el caso de M, dice, considera la superficie S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 2.1 pesos cada centímetro cuadrado, y el forro para las paredes laterales cuesta 1.5 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Entonces nos pide que eh, tengamos el resultado de S5, ¿no? Para calcular los costos del forro, tanto de los laterales como de la base. Entonces, para ello ocupamos la fórmula, la expresión algebraica de S5, que es igual a 2450 menos 210x más 4x al cuadrado. Y en este caso vamos a sustituir la x por el valor de 2 centímetros de altura. Y hacemos la respectiva operación. Y nos va a resultar en 2046 centímetros. 2046 centímetros multiplicados por 2.1 pesos nos da un total de 4.296.6 pesos. Esto es para el caso de S5. El costo de S5, el costo de
el costo de S de la superficie va a ser el resultante de la suma de S1, S2, S3, S4. Es decir, son los laterales, ¿no? Los laterales se suman porque ya encontramos el valor del costo de la base y los laterales se pasan a sumar. 35x, S1 equivale a 35x menos 2x al cuadrado más 70x menos 2x al cuadrado, que sería el valor de S3 y S4, ¿no? Entonces hacemos la operación, nos resulta a 105x menos 4x al cuadrado y vamos a sustituir la x por 2, que son los 2 centímetros de altura, multiplicamos el 105 por 2, nos da 210, obviamente es primero los símbolos, los signos, más por más es más, no lo ponemos, ¿no? Después vamos a multiplicar 4 más 4 por más 2 al cuadrado, nos va a dar 16, sumamos ambos, porque es más por menos, bueno, vamos a hacer la suma, más por menos es menos, perdón, restamos y nos da 210 menos 16 igual a 194. 194 por 1.5, que es el costo de los laterales, nos da 191.6 pesos. Entonces el costo total sería la suma resultante de 4.296.6 más 191.6, que nos da un costo total de 4.488.2. Para el inciso F, dice, recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 3 centímetros. Entonces tenemos que x es igual a 3, o sea, la altura, y volumen ya tenemos la expresión, 2450x menos 210x al cuadrado más 4x al cuadrado, que es la expresión para volumen. Entonces sustituimos, ¿no?, el volumen, el de la altura, y la multiplicamos por el volumen, ¿no? Son 2400 por 3, 210 al cuadrado por 3 al cuadrado, menos 210 por 3 al cuadrado, y más 4 por 3 al cubo. La resultante, 7350 menos 8900 menos 1890 más 108. Hacemos las separaciones, 5400 de la resta nos da 5460 más 108. Lo volvemos a sumar, bueno, ahora hacemos la suma, nos da 5560 entre 1000, que son el valor que nos está dando para el litro, para calcular los litros, y nos da 5.568 litros que le van a caber a esa caja, ¿no? Igual si midiera 3. Si midiera 3 de alto, ¿no? Ahora nos pregunta lo mismo, pero si midiera 8 de alto, y la cuestión es cambiar los valores de x, es decir, la altura x, y usemos la misma expresión algebraica anterior, o la misma expresión algebraica para encontrar el volumen. Sustituimos las x por 8, que es la altura. Hacemos las multiplicaciones, 2490 por 8, 19.600. Después la siguiente multiplicación, 210 por 8 al cuadrado, son 1680. Y, la siguiente sería multiplicar 4 por 8 al cubo, nos da 2480. Y sí, claro, la ley de los signos, ¿no? Más por más, digo, más, bajamos el positivo, el negativo lo dejamos igual. Y aquí tenemos que pasó como negativo, bueno, ya pasó. Entonces el volumen
pues va a ser va a ser el resultante, ¿no? Después de, después de hacer todas las operaciones nos va a dar 19.968 litros. Entonces, pues con esto, compañeros, se ve claramente que no soy un experto. Me hice un buen esfuerzo. Espero les haya gustado la presentación. Y bueno, pues voy a continuar esforzándome para poder hablar en lenguaje algebraico sin ningún problema. Muchas gracias por su atención. Que tengan un muy lindo día, este y todos los demás. Saludos a todos.